Ok, me está tirando. Es primera vez que hago esto así por Facebook, así que Así. bueno, creo que Está estamos en tirando. Es vivo. Primera vez que hago esto así por Facebook, así. Y creo que lo que tenemos que hacer, mi hermano, es simplemente ir rápido, ir en Zoom, porque entonces se va a estar repitiendo en Facebook, ¿verdad? Así que qué bendición estar aquí con todos ustedes. Estoy con mi amigo, mi hermano, el doctor Gonzalo Chamorro. Una cortita historia es que yo le conocí a él en Costa Rica. No hace mucho, hace solamente unos meses, quizá unas semanas atrás solamente. Estuvimos en una convención de hombres, de varones, por la invitación de Carlos Jiménez, de hecho. Y ahí entonces lo escuché hablar y dije, este hombre es interesante escucharle hablar, tiene mucha, además de ser muy inteligente y muy metódico en cómo dice sus cosas, las dice de una forma muy, muy amena y con mucha base bíblica. Eso fue lo que más me llamó. Así que bienvenido a Doctor Chamorro. Gracias por aceptar esta invitación de platicar un poquito de lo que vamos a estar haciendo hoy, es hablar de la cultura. Así que Ah, quisiera antes que por favor te presentes, dejes saber, ¿verdad?, a las personas que están viendo quién eres y un poquito de tu background. bueno, Natán, siempre es un placer conversar contigo. La verdad es que efectivamente hace poco tiempo nos conocimos, pero tuvimos la posibilidad de tener un encuentro de pasillo, literalmente en medio Sí, del hotel y las conferencias que se estaban dando en Costa Rica y tener una agradable conversación e interés mutuo sobre varios tópicos que nos interesan, como es el arte, como es la teología, la filosofía, la belleza y por supuesto todo lo que está detrás de toda esta realidad que es inherente a la composición humana, al pensamiento de todo hombre y mujer que se pregunta por lo trascendente. Bueno, soy Gonzalo Chamorro, siéntete en la libertad de decirme Gonzalo, no me digas doctor, ni máster, ni nada de eso, somos amigos y creo que eso se queda para otras ocasiones, para conferencias o así aquí es. en un seminario. Entonces, siéntete en la libertad de decirme Gonzalo. Pero efectivamente soy chileno, felizmente casado, mi esposa Carolina Ruiz, tengo dos hijos, Irene Chamorro de 16 años y Moisés Chamorro ya de 12 años, pronto a cumplir los 13 años. Así que Qué bien. felizmente casado, soy historiador o más bien estudiante de historia, estudiante de teología, estudiante de filosofía y algo de letras, que ha sido un poco el itinerario que el Señor me ha permitido poder indagar, desarrollar y por supuesto descubrir la importancia de que creo, pero también pienso, mi fe Mm, en contexto y eso creo yo que es lo que nos convoca un poco en esta conversación, Natán. excelente. Así es. Y no hace mucho fue la última vez que nos hablábamos y entonces por eso dijimos, tenemos que reunirnos otra vez, pero quizás compartir esto a otras personas que puedan estar interesadas en el tópico que vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Que es la cultura. Y como lo dijiste, yo sé que has estudiado, has leído mucho acerca de este tema. Y vamos a adentrarnos rápido entonces a esto. ¿Qué te parece, mi hermano? Si empezamos con esta primera pregunta, ¿de qué es la cultura? Y además de eso, de quizás explicarnos qué es la cultura, por qué la iglesia debería de saber lo que es y la importancia de que la iglesia esté pendiente a esta. Bueno, cultura es todo lo que el hombre desarrolla, crea para poder interrelacionarse los unos a los otros, para poder entender los fenómenos de la naturaleza y construir una serie de normativas que le permita convivir a los seres humanos entre sí y poder entender los fenómenos que yo ya he mencionado. Y eso a lo largo de toda la historia del pensamiento humano ha sido inherente desde que nosotros tenemos conocimiento de la importancia de la escritura o surgimiento de las expresiones cuneiformes o simbólicas donde el ser humano ha intentado empalpar los grandes descubrimientos que ha hecho a lo largo de toda la historia de la civilización. Entonces, para responder la primera pregunta que es fundamental, así en términos generales, en términos de diccionario, no en términos enciclopédicos, cultura es
todo lo que el ser humano crea y descubre relacionado con los fenómenos de la naturaleza y poder entablar las normas que permita poder entender esos fenómenos, pero también poder desarrollar las normas que permitan el relacionamiento del uno con el otro. Y de hecho, o de suyo, Ya. uno de los grandes pensadores en la historia de la humanidad, Wilhelm Dilthey, en sus clases sobre historia de la filosofía, que posteriormente se escribe un libro, él va a decir que hay elementos, hay modelos y paradigmas que han configurado la forma en cómo el ser humano ha entendido la cultura y ha entendido el desarrollo humano. Por ejemplo, él dice que la primer gran cosmovisión que ha definido al ser humano ha sido el mundo mitológico. De hecho, Mm. tú estudias la antigüedad clásica y la gran mayoría de los filósofos clásicos explicaban toda la realidad de los fenómenos de los seres humanos como de la naturaleza a la luz de las mitologías, donde crean deidades al puro estilo de Genófanes, al decir de que debe haber una fuerza superior al ser humano que controla todas las cosas. Y de ahí se crean las mitologías griegas o los dioses del panteón griego, que posteriormente van a ser los mismos del mundo romano, solo que pasado al latín, Con debido a la otros nombres, injerencia, sí. claro, debido a la injerencia que tuvo el mundo helénico en el pensamiento romano. Entonces, la primera explicación para entender la cultura es que las ideas surgen a partir de esa relación entre el ser humano y la mitología. Ahora, ¿cómo se construye esa mitología? Por lo menos hay tres preguntas que en el mundo de la filosofía han sido elementales. Por un lado, el sentido de la vida. ¿Qué pasa después de morir? Es una pregunta que se ha hecho el ser humano a lo largo de Ujú, toda la historia de la humanidad y eso ha hecho que se creen una serie de perspectivas acerca de un inframundo, acerca de la posibilidad de otro mundo después de este mundo y una serie de literaturas que básicamente permeó el pensamiento filosófico antiguo. Ojo que ahí no estamos hablando todavía del cristianismo, estamos hablando de sí. cultura general. Otra pregunta que era importante es el ser humano al observar el cosmos, entonces se hacía preguntas. ¿Qué hay más allá del planeta o de la Tierra o del espacio observable? Y en tercer lugar, construía narrativas en la fogata después que se descubre el fuego y la importancia del fuego Ujú, para poder construir historias y narrativas. Y en medio de esas historias y narrativas surgen las primeras mitologías que son fundamentales, por lo menos en Occidente y en el pensamiento filosófico. Entonces, en términos concretos, si cultura es todo lo que el ser humano crea, desarrolla, produce, cuestiona, analiza, observa, según Dilthey, el primer punto de partida para entender los primeros indicios de cómo el ser humano intenta comprenderse a sí mismo en relación a los demás y a los fenómenos de la naturaleza va a ser a partir de la mitología. El mm, segundo distintivo fundamental, después de la mitología, se pasa a la política. Y aquí hay autores como Suetonio, Flavio Josefo, entre otros grandes autores de la antigüedad clásica, como Aristóteles, como Platón, que tenían una preocupación inherente de poder explicar las relaciones interpersonales, pero ya no a la luz de los mitos, sino a la luz de una serie de normas que le permita al ser humano convivir e entender los fenómenos de la naturaleza mediante una incipiente ciencia. No una ciencia formal, ujú, no una ciencia experimental, no una ciencia al estilo del puro método inductivo como lo entendemos en la actualidad, sino ujú, a través de una metaciencia que es la metafísica o la filosofía que nos permite crear conocimiento. Entonces, el segundo gran paradigma que ha sido un elemento importante en la cultura es el tema de la política. Cómo se explican las relaciones interpersonales, cómo se explica la relación con los fenómenos de la naturaleza, pues hasta a la luz de este segundo paradigma. El tercer gran paradigma es el elemento religioso. Y el distintivo, el personaje fundamental en este campo de la historia va a ser Agustín de Hipona, quien escribe un compendio de toda la filosofía moral prudencial de Occidente, que va a ser un distintivo esencial para construir el significado de cultura. Es decir, lo que tú eres, lo que yo soy, se entiende a la luz de la revelación del creador ujú, monoteísta, porque es Agustín de Hipona, que dirige o da los lineamientos para las relaciones interpersonales y un entendimiento supino o somero de los fenómenos de la naturaleza. Y la cuarta categoría que plantea Dilthey es que es para entender la cultura o los modelos de vida es necesario el método científico. mm, Entonces, cuatro condiciones fundamentales se han utilizado a la luz del pensamiento de Dilthey para entender cómo se ha construido el concepto de cultura a la luz de los mitos, de la política
de la religión, en este caso el cristianismo, y finalmente a la luz de la ciencia. Entonces, nadie puede obviar estas cuatro grandes categorías a la hora de definir el concepto de cultura. Si todo lo que el hombre crea, produce, analiza, es a partir de estos cuatro fenómenos fundamentales: mitos, la política, el hecho religioso o trascendente y el mundo de las ciencias. Entonces, ahí hay un primer punto de Sí. partida, Natán, para poder poner en contexto a nuestros amigos. Excelente, ¿no? Me parece muy importante entender esos cuatro paradigmas, como le estás llamando. Si fuera entonces, yo sé que ya yo te tiré una pregunta, pero quisiera entonces traer lo que pasa en el Génesis, ¿verdad? Ya yendo a la palabra. Y sabemos que entonces hay tres mandatos relacionales muy importantes, que es relación con el Padre, relación con el prójimo, en este caso pues Eva, ¿verdad? Pero eso va más allá de ser solamente la esposa. Y tenemos entonces el tercero, que es el mandato cultural, que desde un principio el ser humano entonces tiene prácticamente el deseo de hacer cultura también. Esto viene y proviene no solamente, como lo estás mencionando, de cuestiones de mitológicas, que sí es así por cómo la gente quizás ve y se proyectan cosas que ellos no entienden, pero entendemos que esto de hecho viene, la cultura proviene de un mandato divino y este es de Dios. Correcto. Y esa es básicamente la presuposición que nosotros sostenemos y presentamos a todo mundo, que el Ujú. punto de partida de la cultura para nosotros, los cristianos que depositamos una fe revelada, es básicamente los lineamientos de ese constructor, de ese diseñador, como dirían los científicos en la actualidad, inteligente, que nos plantea los puntos de partida para poder construir cultura. Y casualmente tú lo has dicho muy bien. El gran punto de partida para entender la cultura es lo que Juan Calvino denominó el mandato cultural a la luz de Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, donde no solo el orden que estaba, más bien no solo el caos se ordena en belleza, producto Ujú. a la intercesión o a la intervención de Dios, de la mano creadora de Dios, sino también en ese proceso a Dios le place crear al ser humano conforme a su imagen y a su semejanza, para que enseñoree los peces del mar, las aves de los cielos y toda cosa creada. Es interesante porque el concepto de imagen y semejanza implica un grado de racionalidad que es esencial e inherente al ser humano, que piensa, que compara, que contrasta, que observa, que analiza, que es un Sí, elemento fundamental para crear, entender y producir cultura. Pero no solo claro. eso, sino que tenemos la responsabilidad, y por eso es un mandato cultural, de sojuzgar o ejercer dominio sobre la creación. Y cuando eso se menciona en Génesis 1, 27 y 28, se nos Mm, habla la importancia de tener dominio propio. ¿Qué es el dominio propio al final del día? Es el carácter, que proviene mm, del término ethos. Y ethos es costumbre, es cultura. De ahí deriva los famosos filósofos éticos que mm. producían la cultura. Entonces, aplicado al pensamiento cristiano, aplicado a nuestras categorías o nuestra cosmovisión cristiana, nosotros entendemos que el punto de partida para la cultura es producto no de nuestra especulación, no de nuestra abstracción, no solo de lo que nosotros observamos en el cielo o los fenómenos de la naturaleza, sino que el punto de partida para todo creyente, para todo hombre y mujer, es lo que Dios hace a favor de su humanidad o lo que Dios hace en su intervención creadora, divina, trascendente, espiritual, pero también profundamente moral, al crearnos con capacidades y cualidades únicas que hasta el día de hoy no se ha podido comprobar de otra forma en el mundo científico, porque solo se ha encontrado en el planeta Tierra no solo vida orgánica, sino también vida inteligente. Y cuando hablamos de vida inteligente, es esa cualidad de ser imagen y semejanza, racionalidad. Pero también esa racionalidad tiene un énfasis importante que se debe aplicar en las relaciones interpersonales y en la cultura misma. ¿Cuál es? Dominio propio. ¿Para qué? Para ser buenos mayordomos de todo el orden creado. Entonces, Ujú. desde una cosmovisión bíblica, tanto tú como yo somos responsables de todo el orden creado, observable,
dentro de este planeta y a lo que nos alcanza nuestro estudio del mundo del cosmos. Y aquí no vamos a Mm, discutir si el universo está en constante expansión o es ad infinitum, porque todavía esa discusión, pues, cuando hablemos de astrofísica, pero es un tema interesante, por cierto. Pero claro. pensando en el tema de la mera cultura, nosotros dijimos que cultura es todo lo que crea, produce, analiza el ser humano y que le da la posibilidad de crear ciertas normativas para entenderse los unos a los otros y entender y estudiar los fenómenos de la naturaleza. Hemos Mm, dicho que los grandes filósofos, especialmente Wilhelm Dilthey, en su libro Historia de la Filosofía, dice que hay cuatro grandes paradigmas para entender la cultura: el mito, la política, la religión o la fe y la ciencia. En mm, nuestro caso, que es el tema que nos convoca, estamos hablando de la importancia del fundamento teológico y la cosmovisión cristiana de cómo mm, se ha definido la cultura. Y hemos dicho que el ser humano no parte de la nada absoluta, solo Dios crea de la nada, ex nihilo. Pero mm, nosotros como entes creados tenemos la cualidad y la capacidad de reconocer que el fundamento de la cultura es la voz, es la mano creadora, para usar una metáfora, un antropomorfismo, es la idea de Dios a la hora de producir dos condiciones fundamentales: la racionalidad en nosotros y todos los que están sintonizando esto, pero también la responsabilidad moral de poder aplicar todo lo que nosotros entendemos de esa mano creadora de Dios en la naturaleza para aplicarla a las relaciones interpersonales a través de un patrón moral o ético en la cultura contemporánea, Nathan o Natán. perfecto. Por esto sí. Me parece, eh, Me parece excelente todos esos puntos que estás trayendo, Gonzalo, y simplemente para añadir, por ende, creo que toda cultura entonces es regida por un compás moral también que existe, pues por lo que acabas de decir, por este diseñador que tenemos, eh, independientemente si sigue nuestras ideas, ¿verdad?, bíblicas o no, hay un compás que rige la cultura. Y Bueno, de hecho, perdona que te interrumpa, porque en el mundo de la filosofía hay tres grandes categorías importantes que todo cristiano debería entender y conocer. ¿Qué mm, perseguían los filósofos antiguos? Por lo menos responder a tres preguntas. ¿Cuál es el punto de partida de todas las cosas? ¿Qué es lo que determina el comportamiento humano? ujú, Para eso utilizaban la palabra monarquía. Cuando yo te hago la mención de este término monarquía, lo primero que se te viene a la mente o se nos viene a la mente es una alocución de carácter político que mm, define a un gobierno donde hay un rey o un sistema imperial, pero mayoritariamente es aplicado el rey. sí, Pero en la etimología del término y en el uso del mundo clásico, antiguo de la filosofía, el término, que es una palabra griega compuesta, mono, uno o único, y argé, que es jefe, autoridad o sentido de las cosas, era el mm, fundamento de lo que se preguntaba a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito: ¿cuál es la monarquía de las cosas? Es decir, ¿cuál mm, es el punto de autoridad para poder definir las cosas? Lo que nos dice es que todo tiene un punto de partida. Es ujú, decir, todos aquellos que en el Círculo de Viena o en el mundo más ateo del Círculo de Viena han dicho que la eternidad de la materia es un elemento que nosotros debemos ratificar hoy porque eso es científico, pues permítanme decirles que eso no tiene nada de científico, porque requiere mucha fe para decir que la ujú, materia siempre ha existido. Así como ellos nos claro, pueden decir, sí, pero para lo que tú también estás diciendo se requiere fe, que todo tiene un punto de partida. Bueno, de eso se trata el cristianismo, de un patrón de claro, fe, de que todo tuvo un claro, punto de partida, pero de alguien, de algo y de alguien que siempre ha existido, que esa es la única diferencia. Entonces, sí, si los filósofos antiguos, más antiguos, estamos hablando entre el año 900 y 800, donde se van construyendo las principales propuestas filosóficas, donde se va dejando poco a poco la mitología para pasar un poco a lo más racional, a la mm, doctrina, a la filosofía del logos. Ellos decían que todo debe tener un punto de partida, hay una autoridad, hay un jefe, hay un arjé, eh, que nos lleva a un sentido último de las cosas, es para poder mm, producir una unidad orgánica de todo lo que mm, existe, con la finalidad, que es el tercer elemento de lo que todo filósofo se pregunta, de poder producir del caos
al cosmos, del caos a la belleza, del Sí. caos al sentido correcto de las cosas. Y esa es la preocupación de todo hombre y mujer que se pregunta, ¿de dónde somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde ¿Para vamos? dónde vamos? Que Sí, son las grandes preguntas existenciales. así es. Oye, muy cierto, mi amigo. Pasando entonces ya como que a la parte B de esta pregunta, de esta primera pregunta, y vamos a irnos un poquito más prácticos en lo que queda de la entrevista, pero ¿por qué entonces es importante todo lo que se ha dicho hasta ahora? ¿Por qué es importante que la iglesia conozca esto, conozca lo que la importancia de la cultura? Porque no vivimos en, como se dice, en un vacío, en un vacuum. Vivimos dentro de una cultura. Así que, ¿qué podríamos decir de esto? Por qué la importancia de que la iglesia esté pendiente a estos temas? Bueno, en primer lugar, tú lo has dicho, no podemos desligarnos de la cultura porque sin la cultura nosotros no podríamos entender al Dios que se revela, no podríamos utilizar el lenguaje para exponer el mensaje de Jesús, no podríamos interactuar con los fenómenos de la naturaleza, no podríamos ni siquiera relacionarlos en términos lingüísticos, en términos literarios, en términos filosóficos o en términos prácticos, como tú has mencionado, si no fuera por la cultura. Es decir, dependemos de símbolos, dependemos del lenguaje, dependemos de cómo ha ido evolucionando el lenguaje mismo, por cierto, para poder explicar algo que trasciende a nuestra mente y a nuestro espíritu, el Dios Mm, de la revelación. Y a diferencia de las otras religiones, una de las cosas más interesantes que a mí me llama la atención del cristianismo es que es un pensamiento donde nosotros ratificamos que no es lo que nosotros decimos de Dios, sino es Dios buscando al ser humano. Él mm, es el que justifica, Él es el que busca, Él es el que crea, Él es el que da la posibilidad de que nosotros tengamos libertad de escoger y en medio de eso asumir las consecuencias de escoger para bien o asumir las consecuencias cuando escogemos lo que va en contra de lo establecido por Dios. Entonces, sí. la cultura es fundamental para poder entenderla, para poder ratificarla, para poder inclusive tener juicios de valor de acuerdo a todos aquellos que han optado por una cultura que se antepone a lo establecido por Dios. Y casualmente, a mí me llama mucho la atención porque una de las obras más interesantes del siglo pasado en relación al tema de Cristo y la cultura de Richard Newborn, a mí me Ujú, llamó mucho el acercamiento histórico de la relación entre la iglesia, el evangelio y la cultura, que se ha dado no solo en los últimos años, toda la historia del cristianismo sí. ha sido un elemento inherente conectado con la cultura. Es decir, desde transformar la cultura greco-latina para llegar a ser la religión oficial del imperio en el Edicto de Tesalónica en el año 380, para poder impactar Mm, la vida imperial, legal, política, económica, cultural del vasto imperio romano, con el mensaje de Jesús de Nazaret, ese mensaje tuvo que haber impactado la cultura. claro, Entonces, Richard claro. Newell lo que hace es identificar 5 relaciones sobresalientes, especialmente entre Cristo y la cultura. Y él Mm, decía que, analizando los textos bíblicos de los evangelios, analizaba a Cristo en contra de la cultura. En mm, segundo lugar, analizó a Cristo en la cultura. Porque no te sí, olvides, no podemos olvidarnos que Cristo fue parte de una cultura, la cultura judía, la cultura claro. que estaba al Mesías, la cultura que tenía muchas interpretaciones de cómo iba a ser el Mesías, para algunos un Ujú, guerrillero, para otros un predicador, para otros un rabino, para otros un mistagónico apocalíptico. Bueno, sí. todas esas interpretaciones estaban en medio de la cultura. Y Jesús, interesantemente, estuvo en contra de la cultura, tuvo Mm, juicio de valor para aquellos que se habían apartado del verdadero sentido de las cosas, pero también Cristo estuvo en la cultura. En tercer ujú, lugar, Cristo también estuvo por encima de la cultura porque dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, la práctica, por ejemplo, de la poligamia, que ciertamente por la dureza de vuestros corazones se practicó, Jesús le mm, puso un límite moral porque está por sobre la cultura. sí, En cuarto lugar, Cristo y la cultura en paradoja, cuando la cosa se vuelve interesante, porque, por ejemplo, en esa época, la cruz era una vergüenza. Sin ujú, embargo, para nosotros la cruz significa victoria. La sí, muerte es una derrota, pero para nosotros la muerte es el punto de partida para la expiación de los pecados y poder mm, alcanzar vida eterna. Suena mm, paradójico, pero es que el cristianismo es paradójico. sí, Imagínate.
Sí. ¿Cómo es posible que lo infinito se encarne en lo finito para experimentar el dolor? Eso es una paradoja Mm. tremenda, porque cuando tú lees toda la mayoría de la literatura mitológica, la gran mayoría de deidades querían cobrar forma corpórea para disfrutar los placeres mundanos. Y resulta Mm. que Cristo no vino a ser servido, sino que vino a servir. Paradoja. Mm. Pero no solo Claro. eso, sino que vino a experimentar y entender tu sufrimiento, mi sufrimiento, el sufrimiento de los que nos están viendo, y eso resultó interesantísimo en la cultura. Pero finalmente, que creo yo que es lo más elemental en la discusión que lo plantea Richard Niebuhr, es Cristo transformador de la cultura. Entonces hay 5 grandes elementos que son distintivos en este tema de evangelio y cultura, de Cristo y la cultura a la luz del trabajo de la obra de Richard Niebuhr, Christ and Ujú. Culture, o Cristo y la cultura. En primer lugar, Cristo en contra de la cultura. Es decir, todo cristiano debe tener juicio de valor para poder discernir lo que es agradable a Dios y lo que es desagradable a Dios dentro del contexto de la cultura. Pero la iglesia no se olvide nunca que se encuentra en medio de la cultura, que es el segundo elemento, porque Claro. Cristo estuvo en la cultura. Y por eso, en tercer lugar, hay que entender cuando Cristo estuvo por encima de la cultura, porque tenía virtudes y valores y principios que realmente hacían superior el mensaje en términos morales del cristianismo frente al paganismo de la época, y saber también que Cristo y la cultura en paradoja es un mensaje que rompe con los status quo, que realmente cautiva la atención de los oyentes. Es decir, Claro. se nos enseñó por mucho tiempo, o en esa época se les enseñaba, ojo por ojo, diente por diente. Me la Sí. haces, me la pagas. Y el Claro. Señor enseñó a poner la otra mejilla. Eso es paradójico y transformó la cultura. O en la antigüedad se decía, si tú a las deidades, por ejemplo, un soldado romano le decía a una deidad del panteón romano, si me ayudas a ganar la guerra, entonces yo te construyo un templo o un altar. Eso Ujú. es do ut des, te doy para que me des. Pero el Mm. Señor dijo, más bienaventurado dar que recibir. La Ujú. paradoja. Y finalmente, Cristo como transformador de la cultura. Y creo yo que ese es el mensaje, ese es el llamado que se nos hace en este mundo para poder ratificar un término que popularizó, por cierto, el doctor John Stott, cuando desarrolló muy bien alrededor del concepto del Sermón del Monte el término contracultura cristiana. Mm. Y creo yo que ese es uno de los elementos o uno de los legados más interesantes que deberíamos nosotros discutir en estos días, porque Ujú. entendemos que Cristo tuvo un juicio de valor con la cultura, pero también Cristo estuvo en medio de la cultura y participó de los bailes, de las danzas, Sí. de las bodas de Canaán, jugó con los niños, porque era parte del ambiente cultural, a lo cual la iglesia también está llamada a vivir Sí. esa experiencia dentro de la cultura. ¿Por qué? Porque si nos encerramos en el claustro de nuestras 4 paredes, el mensaje del Evangelio no va a impactar la cultura. Claro. Y por eso tenemos un fuerte llamado a seguir este ejemplo, de aprender a ser contracultura cuando los valores negativos de este mundo socavan el espíritu humano, pero también abrazar todas aquellas cosas que son parte importante, porque son creación de Dios, para hacer relevante el mensaje de Jesús. Hay dos cosas muy interesantes que puedo sacar de ahí, Gonzalo. Y de hecho ya hace un tiempito leí este libro que es el de D.A. Carson, Ajá. Christ and Culture Revisited, o Cristo y la Cultura Revisado. Y sí, él habla de esos 5 puntos de Newburn. Pero entonces hay algo que me pareció bastante interesante, es que este autor, Newburn, no menciona muy bien o no hace una buena redacción a qué Cristo él se refiere. Porque los arianos, por ejemplo, al principio, ¿verdad? Creían unas cositas un poco fuera de lo que es bíblico de quién es Cristo. Pues hicimos Cristo y cultura, pero no me quiero meter mucho ahí tampoco, porque yo sé que eso es quizá otro debate, pero Solo está decir que cuando escribe Newell, lo hace en un contexto, estamos hablando de que fue un libro de mediados del siglo pasado, ¿verdad? en los Es un 50, contexto sí, de Guerra Fría y es un contexto de mucha secularización. Entonces, sí, el lenguaje que utiliza es
para hablar de un Cristo en un mundo secular medianamente académico. Es para Claro, poner en texto un poco la obra. claro, y simplemente quiero enforzar lo que es el Cristo, Hijo de Dios, crucificado, nacido de una virgen, que ascendió al Padre y gobierna a la derecha del Padre. Ese es el Cristo de quien estamos hablando. Y yo sé que los dos lo vemos de esa forma. La otra cosa que quiero traer aquí, y quizás después de este punto ir al último, que es el que quiero tocar, que es el de la adoración, ¿verdad? La cultura y adoración. Pero entonces hay una frase que nuestro Jesús, nuestro Señor dice que de hecho fue puesta como en trampa para hacerle caer, querían hacerle caer al Hijo de Dios, ¿verdad? Es un poquito difícil hacer eso, pero lo intentaron, al decir de si debían de pagar sus impuestos. Están controlados por los romanos y ellos le dicen, bueno, Jesús, ¿qué deberíamos de hacer aquí? Eh, ¿Deberíamos pagar nuestros impuestos o no? Para tratar de hacerlo caer, y todos sabemos lo que Jesús responde. Él pide primero que todo, pide una moneda. ¿Y qué ven en la moneda? Pues está la imagen del César. Y él dice entonces la famosa frase, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Así que todo el mundo se quedó callado, ¿verdad? Pero quisiera entonces ver más o menos qué se puede sacar de esta muy famosa frase de nuestro Señor. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Claro, bueno, básicamente lo que está rompiendo en primer lugar el Señor Jesucristo es esa idea de que Él venía para organizar una revolución armada. Mm, Podemos olvidarnos que la gran mayoría de expectativa que había en el mundo rabínico, especialmente de ciertas escuelas de pensamiento judío que se habían dedicado a poder establecer una revolución armada bajo los principios del mundo de los macabeos, Judas Matatías o Judas Macabeo, y buscar o implantar el reino de Dios mesiánico por la vía armada. Entonces sí. Jesús comienza a poner todas las cosas en su lugar y entiende muy bien que el uso de la fuerza no es la manera correcta de poder expresar un mensaje de buena nueva o de buena noticia. Ujú, Entonces hay un orden cultural en el cual uno está. Un orden donde hay un gobierno, en ese caso no era un gobierno civil, era una imposición imperial, pero si tuviéramos que actualizarlo nosotros hoy, hay un gobierno civil que está supuestamente para dar seguridad a los ciudadanos y castigar a los malvados. Entonces el Señor ujú, Jesucristo pone en su justo lugar de decir que si a ustedes les toca pagar a César el impuesto que les corresponde, háganlo, con la finalidad de ser testimonio de que ustedes son buenos ciudadanos, de que ustedes son personas que cumplen con lo establecido por el poder imperial para que su testimonio finalmente sea un eco importante de que los cristianos saben aprender a amar conforme a yo amo a las personas del imperio. Entonces, es una mm, puerta interesante de carácter misionológico, donde el Señor Jesucristo no está trayendo las armas, porque si él hubiera dicho al imperio no se le paga impuesto, eso mm. lo primero que hubiera acontecido es una revolución armada y muchos se hubiesen atrevido a seguirle, no por No, las claro. correctas motivaciones, Ujú, sino más bien porque este es el líder guerrillero o guerrero que trae las armas, que es lo que tanto estábamos esperando durante estos 400 años donde no hubo profeta. Entonces, mm, el Señor Jesucristo calma y apacigua las aguas y pone las cosas en su justo contexto. Porque usted me dirá, sí, pero es que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando el emperador no hace las cosas correctas? Bueno, es que hay que leer la Biblia como unidad literaria y hay que no solo tomar este texto porque a veces se usa este pasaje para decir, no, usted debe a ciegas respetar a un gobierno o a ciegas debe someterse al emperador o a ciegas debe someterse mm, aun cuando estén haciendo lo que es contrario a lo establecido por Dios. No, el pasaje hay mm. que citarlo en un contexto de una posible revolución armada. Jesús está evitando eso y dice que el mejor testimonio que uno puede dar es siendo correcto con la responsabilidad que nos compete a la hora de pagar impuestos para que nuestro testimonio sea fiel y reconocido frente a los demás. Pero ¿qué Sí. sucede?
Si un gobernante, ¿qué sucede si un emperador, qué sucede si un estado que se supone que es de derecho se convierte en un estado totalitario? Bueno, la respuesta nos comienza a dar el propio apóstol Pablo, el propio Señor Jesucristo, mm, donde él tiene un juicio muy crítico respecto al liderazgo de su época. Un mm, liderazgo que hacía concesiones, por lo que el imperio le apoyaba y le ayudaba para poder cumplir con su acometido. Entonces, cuando Pablo dice que hay que respetar a las autoridades en Romanos 13, porque son puestas por Dios, con la sí, finalidad de dar seguridad a los ciudadanos y castigar ujú, al malo, porque lo que tiene en mente Pablo ahí no es un presidente de la República, no está pensando eventualmente en un Estado moderno de derecho, lo que está pensando en lo que nosotros denominaríamos modernamente en magistrados que están a cargo de velar por la justicia. Y mm, cuando el magistrado cumple su labor, entonces debe ser respetado. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede si no hace lo que es agradable ante Dios? Bueno, ujú, Romanos capítulo 12 dice que no hay que conformarse a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pero no para traer las armas, sino para que en objeción de conciencia tú puedas dar tu opinión y decir, yo no estoy de acuerdo porque esto socava el espíritu cristiano y las bases establecidas por Dios. Pero no vas a mm, traer las armas, porque nuestro ujú, mensaje es un mensaje de paz y hay que producir ese proceso de pacificación. ¿Cómo? Haciendo lo que nos corresponde con el gobierno civil y haciendo lo que es agradable ante los ojos del Señor. Y Dios hará, y Dios abrirá las puertas. Y los corazones de aquellos que son muy críticos, entonces posiblemente van a captar el espíritu cristiano y de esa manera entonces nosotros podemos tener una opción de exponer el mensaje y ellos serán responsables ante Dios una vez hayan escuchado ese mensaje. Entonces, claro, dar a César lo que es de César es una responsabilidad que todo cristiano debe hacer en términos de los cumplimientos con un gobierno civil que básicamente está para transmitir orden y velar porque haya seguridad. Si no transmite orden, si hay corrupción, si hay inmoralidad, tenemos la objeción de conciencia para poder expresar de que no estamos de acuerdo con los patrones que se están estableciendo en un determinado gobierno o en una determinada forma de gobierno, pero eso no significa que vamos a sacar las armas, que era lo que esperaban que dijera el Señor Jesucristo, por eso lo tentaron, por eso lo cuestionaron, porque si él claro. decía que no se le paga al emperador, ahí mismo se armaba la cuarta revuelta de los judíos y Revolucionario, sí. la revolución, que es un poco lo que se intentó hacer en épocas de Bar Kokhba, en el año 123 después de Cristo, que para muchos fue considerado el último de los Mesías, porque él sí trajo la guerra, las armas y la violencia. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es paz, es justicia y Sí, gozo en el reino de los cielos. Entonces, por ahí va un poco la temática. sí. Y me hace pensar también que el mismo Jesús, eh, lógicamente era un rabino, conocía muy bien eh, eh, los libros de Moisés y él entendía que también habían pasos a seguir siempre que él sanaba a un leproso, por ejemplo, le decía, ve y haz los pasos a seguir para que el sacerdote pueda ver que estás limpio y sigue los pasos que están dentro de esta cultura. No porque estés sano ya, entonces estás bien. Y no, no, no. Sigue lo que está estipulado dentro de nuestro contexto. Y eso creo que puede aplicar también a muchas cosas que nosotros hacemos como cristianos viviendo dentro de una vida eh, pues fuera de la iglesia o dentro de una iglesia. Siempre hay estipulaciones, cosas a hacer, cosas a seguir que son importantes. Mm. Muy bien. Eh, Esto creo que es eh, una buena transición hacia qué pasa entonces cuando la cultura, como la entendemos y conocemos, comienza a decaer a tal punto donde no podemos decir quizás de esta forma figurativa, ¿verdad? De que ya no estamos en Judea, ahora estamos en Babilonia. Y las cosas son muy distintas. Ya lo que se veía como malo no se ve como malo. Ya lo que entonces veíamos como algo prudente, pues se está haciendo burla de esto. Tantas cosas que
el ejemplo que tengo es el de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron sacados de su cultura, fueron sacados de su contexto judaico, ¿verdad? Sabemos que fue los babilonios que conquistaron el reino del sur y entonces tomaron a estos jóvenes, los llevaron allá a un cautiverio donde la cultura era muy distinta, lógicamente, lo que era lo que ellos estaban acostumbrados. Pero lo que quiero traer es cómo nosotros podemos asemejar eso a lo que estamos viviendo hoy. La iglesia se encuentra, yo que vivo en Estados Unidos, hay una decadencia moral increíble Mm. que se siente, es muy palpable dentro de cómo los jóvenes ven tantas cosas que uno lo veía ni siquiera 20 años atrás, uno las ve como normal ahora. Pobres niñas queriéndose cambiar de sexo y entonces se van a operaciones. Vemos tantas cosas que es parte de la cultura. ¿Cómo entonces podemos, y esta es la pregunta, vivir una vida de adoración agradable delante de Dios, entendiendo que hay una cultura como si fuera una catarata bajando en contra nuestra y decir, no, yo voy a seguir al Señor a pesar de que una cultura me esté empujando hacia el otro lado, moralmente hablando? Claro, mira, lo primero que tengo que decir es que lo que estamos enfrentando hoy también lo enfrentó el cristianismo primitivo. Así que, como diría el predicador o el Cogelet, nada nuevo bajo el sol. Entonces, Ujú, permítame hacer una conexión histórica a la luz del texto bíblico y lo que estaba viviendo el cristianismo más primitivo con la realidad que estamos viviendo hoy. Juan, el discípulo amado, escribe 3 cartas por allá entre los años 80 y 90, a finales del siglo I. Y era un contexto muy difícil, un contexto muy complejo. Los sí. cristianos eran expulsados y traicionados, por ejemplo, en Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, verso 9. O también los cristianos eran expuestos a la idolatría de los falsos profetas. Ujú, Apocalipsis 2:14 o también Primera de Juan capítulo 4:1 nos relata eso. A propósito, Tim Keller tiene un buen libro que ha sido traducido al español que yo recomiendo, Dioses que fallan, las ujú, promesas vacías del dinero, el sexo y el poder. Y él plantea que ujú, es una realidad. Vivimos en una fábrica de ídolos ujú, y lamentablemente eso está socavando el espíritu humano. Pero entonces, eso que plantea Keller a la luz del ídolo del dinero, del sexo o del poder, que son mayoritariamente las cuestiones que han sido el común denominador a lo largo de la historia sí, de la civilización, no era menos cierto que era algo que también el cristianismo estaba expuesto a finales del siglo I. Entonces, el cristianismo era traicionado, los cristianos eran expulsados, la persecución ya había iniciado con Nerón en el año 64 de manera informal, pero ya para finales del siglo I era persecución por la vía legal, por la vía formal, sobre todo con el emperador Diomiciano. Y no solo eso, porque cuando tú estudias Apocalipsis 13, verso 14 y verso 15, los cristianos estaban expuestos al culto imperial. O mm, se casaban con el emperador o eran perseguidos. O sí, aceptaban las premisas del mundo imperial o eran martirizados. Entonces, 3 categorías que estaba viviendo, o 3 cualidades, o 3 características, más bien, que estaba viviendo el cristiano en los tiempos de finales del primer siglo, lo que denominamos la iglesia primitiva. Eran traicionados o perseguidos, eran expuestos a la idolatría y a los falsos profetas, y en ujú, tercer lugar, eran expuestos al culto imperial. Y por eso, sí, él escribe una carta, y en esta carta deja muy bien establecido el mensaje central el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 1, versos 5 al 7. Él dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora los demás les declaramos a ustedes. Dios es luz mm, y en él no hay nada de oscuridad. Por tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Pues las mm, escrituras lo que dicen es, no estamos practicando la verdad. En un ujú, contexto, Natán, en un contexto muy sencillo, lo que nos está diciendo Juan, o lo que le estaba diciendo a la iglesia de finales del siglo I, es, o caminan en la luz, o caminan en la oscuridad. ujú, Y los medios no hay. O somos o no somos.
Eh, Porque si decimos que somos, pero no practicamos la verdad, somos mentirosos. Ujú. Pero si decimos que entendemos porque hemos oído y hemos declarado el mensaje de Jesús, entonces por lógica deberíamos vivir en luz porque Dios es luz. Sí. Entonces, bajo esa premisa, por eso Juan les dice en el capítulo 2, verso 15 al 17, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Por cuanto aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Ujú. Pues, y aquí plantea tres categorías. El mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Mm. Dos, un deseo insaciable por todo lo que vemos, codicia. Ujú. Tres, Ujú. el orgullo de nuestros logros y posesiones, Mm. soberbia. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, cuando tú Ujú. lees este pasaje en el capítulo 2 de Primera de Juan, del 15 al 17, tú te das cuenta que los patrones que está viviendo la iglesia primitiva son los mismos patrones que estamos viviendo hoy en la actualidad. Sí. Intenso deseo por el placer físico, una sexualidad distorsionada, un deseo insaciable por lo que vemos, la codicia, y en tercer lugar, la soberbia, que es el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y esos tres elementos, placer físico o sexual, codicia y soberbia, Juan dice que no viene del Padre, sino que viene del mundo. Y el mundo lo define bajo esas tres categorías. Obviamente, a lo largo de la historia se ha interpretado de diferentes maneras. Mm. Muchos antes decían que el mundo es no ir a jugar pelota o fútbol, antes te ponían en disciplina, o no vayas al cine, o no sé, qué sé yo, o no uses, no te a las mujeres no se maquillen, eso es el mundo. No, 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 Juan es Mm. claro. Cuando definimos el mundo, ¿qué es el mundo? Un intenso deseo por el placer físico, la codicia y la soberbia. Ahora, eso es lo que estamos viviendo hoy. Así que Sí. nada nuevo bajo el sol, pero tampoco era nada nuevo en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de que el mundo es un intenso deseo por el placer físico, y las palabras griegas ahí literalmente deberían traducirse como apetitos sexuales, Mm. empiezas a leer las placas de terracota eróticas en Mesopotamia, o el vocabulario ugarítico sobre la creación a través de actos sexuales aberrantes, o Mm. te das cuenta la cantidad de templos dedicados a las diosas o deidades que dan placer físico sexual que va en contra de lo establecido por Dios. Por Sí. ejemplo, Inanna en Sumeria, o Ishtar en Babilonia, o Astarte en Fenicia, o Afrodita en Grecia, o Venus en Roma. La figura central era una hieródula, una prostituta, o un Mm. geródulo, un prostituto. Y por eso Herodoto, el historiador, decía que estas eran horribles costumbres que hacían socavar el espíritu humano. O el famoso batallón sagrado de Tebas. Básicamente, para entrar a ese batallón, que es el batallón que derrotó a los espartanos, había que Mm. pasar sexualmente de un militar como rito de iniciación por otro militar de grado superior. Las Mm. bacanalidades del simposio de Platón, o inclusive los burdeles de Calígula, o las piscinas famosas de los romanos, o Artemisa o Diana de los Efesios. Entonces tú te das cuenta que a finales del siglo primero el cristianismo está enfrentándose a todo lo que yo te he mencionado, que es Ujú. el cúmulo de la decadencia del espíritu humano en esas tres áreas. Uno, los apetitos sexuales. Dos, la codicia. Y tres, la soberbia. Entonces, nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque cuando se escribe el pecado de Sodoma en Ezequiel 16, 49 al 50, el autor bíblico dice, he aquí esta fue la maldad de Sodoma. Mm. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de sociedad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se Mm. llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, las quité. Mm. En primer lugar, exceso de pan, opulencia desmedida. Y vaya si no, tú estás en un país donde esa opulencia desmedida ha socavado el espíritu cristiano. Sí. Segundo, el exceso de ociosidad. Hoy, la generación que nos antecede Ujú. es una sociedad con mucho ocio, porque la revolución tecnológica ha planteado una nueva dinámica para Sí. producir mayor ociosidad. A nosotros todavía Mm. nos costaban las cosas, pero hoy estamos a la conexión de un chat GPT.
donde se te hace la tarea, la monografía, el ensayo, y ya no tienes que investigar ni cultivar Sí. la curiosidad intelectual, que era el problema de Sodoma. La falta de compasión, que es básicamente algo muy común en nuestras sociedades contemporáneas. Y Mm, finalmente la consumación de la soberbia. Pero sabes que el cúmulo de todo eso es la decadencia sexual. Pero antes mm, de la decadencia sexual hubo exceso de pan, hubo ociosidad, hubo falta de compasión y hubo soberbia. ujú, Entonces, lo que se enfrenta en Génesis 18 con Sodoma y Gomorra, que lo describe muy bien el profeta Ezequiel, es exactamente lo mismo que se vivió a finales del siglo I con la iglesia primitiva al cual Juan le está escribiendo, de que caminen en la verdad y caminen en la luz, porque la oscuridad, la maldad y las tinieblas no proviene del Padre. Por eso, por eso es que cuando tú lees Levítico en el Pentateuco, hay una serie de regulaciones que quieren contrarrestar todo lo que tú me mencionaste. Por ejemplo, ujú, solo Levítico 18, contrarrestar el incesto, el adulterio, el infanticidio, las relaciones sexuales entre el mismo sexo o la zoofilia. Sin mm, embargo, Natán, debería resultar obvio que en la actualidad mantener relaciones sexuales con animales es aberrante, pero hoy se mantiene. ujú, Tú solo vas a una ciudad allá en Nueva York y tú vas dando cuenta de cómo el animal, sobre todo los perritos, están siendo humanizados y reemplazando a las personas. O mm, sea, es más importante un perrito que un bebé. sí. Debería resultar evidente que causar la muerte de una criatura indefensa es odioso, pero se perpetra el crimen. Ujú, ¿Para qué decir de Planned Parenthood? Debería mm, resultar patente que tener relaciones sexuales con el cónyuge de otra persona colisiona con principios morales, pero hoy se ha normalizado. Es más, debería resultar algo chocante que mantener intimidad sexual con alguien del mismo sexo condena la extinción de la especie y es contra natura, pero hoy es mm. símbolo de alabanza. Entonces, Celebrado, sí. celebrado y empieza a salir todo un lenguaje, ¿verdad? Hasta queer theology tenemos. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Esta es mi síntesis y con esto cierro y quizás generamos una discusión. Cuando un individuo o una sociedad decide que su opinión es tan buena o mejor que la de Dios, la cultura decae, que es lo que Ujú, está pasando a nivel planetario, pero especialmente en los Estados Unidos, una nación que se supone que es fundamentada en principios judeocristianos. sí. En lugar de atender a lo que la escritura presenta, la gente se dedica a indicarnos que esas enseñanzas realmente sirven para otros tiempos, pero son inaceptables para nuestros días. Negar Mm, eso es negar la historia de Occidente, negar el fundamento jurídico de ujú, Occidente, negar el concepto de persona de Oriente y de Occidente, negar casi las bases esenciales de todo lo que anteriormente hemos hablado, la filosofía o la moral prudencial de nuestras sí. culturas. Pero lo que más me llama a mí la atención es que cuando las personas deciden que las enseñanzas, especialmente sobre la sexualidad o la familia contenidas en las escrituras, para muchos son inaceptables porque chocan contra cualquier ideología, no idea, ideología contemporánea como la de género. Entonces, Mm, ¿cuál es el llamado? Bueno, el propio Juan responde y dice que hay un fuerte llamado a obedecer los mandamientos de Dios en una cultura compleja, en un mundo secular, en un mundo donde necesitamos como iglesia estar en medio de la cultura y no mm, encerrarnos en el claustro de nuestras denominaciones. No sí. podemos olvidarnos que la oración sacerdotal en Juan capítulo 17 es, no, yo ruego por estos, no porque los quites del mundo, sino porque se aparten del mal, porque el evangelio se vive en la cultura, en la sociedad, y por eso en la primera carta de Juan le dice a los de la dispersión, cristianos, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Ujú, Tú y yo afirmamos que conocemos a Dios, pero no los obedecemos. Realmente somos mentirosos y no afectamos la cultura, porque no vivimos la verdad, dice las Sagradas Escrituras. Entonces hay un ujú, fuerte llamado a obedecer los mandamientos de Dios. Hay un fuerte llamado a amar al prójimo y no a las cosas banales de esta cultura. Por claro. eso el capítulo 2 verso 15 de Primera de Juan es tan conocido. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece este mundo, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Y según Juan, ¿qué es el mundo?
los intensos deseos por el placer o apetitos sexuales, la codicia y la soberbia. Tercero, creo yo que debemos tener una confianza profunda en la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Ujú. Para Sí, contrarrestar algo que es duro. Esta sí, batalla no es cualquier cosa, es duro. claro, Y sí. finalmente, que creo yo que esto es importante, debemos mantenernos unidos como comunidad de fe. Estamos tan Mm, dispersos, estamos tan disgregados que pareciera que cada quien está peleando su batallita en sus pequeños mundos, cuando la mm, iglesia es una, con una sola sí. cabeza, su nombre es Cristo. Y por eso Amén. Juan, y termino con esto, Natán, nos dice en el capítulo 2, verso 28 y 29, y ahora queridos permanezcan en comunión con Cristo, Ujú. para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Entonces estamos Sí. unidos, pero no somos cobardes para enfrentar esta realidad que nos compete. Porque dice el verso 29, ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todo lo que hacen, lo que es justo, son llamados hijos de Dios. Mm, Entonces, amén. esto creo yo que es esencial. Wow, en verdad que no hay mucho que aportar después de todo lo que ha dicho mi hermano y amigo Gonzalo. Sí quisiera simplemente traer a colación para cerrar. Yo sé que ya estamos a punto de estar aquí una hora. Como si dices ser un adorador de Dios, si dices ser un seguidor de Cristo, yo te quiero decir que número uno, tienes que estar en las escrituras, tienes que conocer la palabra de Dios. Así como has escuchado al doctor Chamorro traer mucha Biblia, porque él también estaba diciendo que Dios es un Dios que se reveló y una de las mejores formas que él usó fue su palabra, la escritura, lo que llamamos hoy como el canon, la Biblia. Si no conocemos la Biblia, no conocemos a Dios. Número dos, es la intimidad que tú tengas a solas con Dios. Y esto es cómo yo me mantengo afinado al Espíritu Santo, pues pasando tiempo con Él. Pero empiezo conociendo su palabra y después paso entonces, después de ese entendimiento, a pasar tiempo con el Espíritu Santo, a pasar tiempo con el Señor. Y número tres, simplemente acabo con esto, es obedezco según lo que dice la Escritura, paso tiempo con el Señor y eso entonces resulta en una vida de obediencia diaria, que es lo que dice entonces nuestro hermano Chamorro, que va a ser el fruto que nos va a dejar saber de que estamos de hecho yendo contra una cultura en decadencia. Pero esto ha sido muy enriquecedor para mí, mi hermano. Gracias por este tiempo y espero que aquellas personas que pudieron estar con nosotros hayan sacado algo de esto. Yo saqué un montón. De hecho, esto me gusta, me apasiona mucho y espero que no sea la última vez para entonces quizás traer distintos otros temas que son necesarios hablarlos, que son necesarios que la iglesia, así como dijiste, no esté, ¿verdad?, pensando y tratando tan cosas que son a veces tan triviales, sino concentrarnos en hacer lo que la palabra del Señor nos dice hacer, y es ser luz y ser sal en esta tierra. Así que mi hermano, Dios te bendiga. Gracias, mi hermano, nuevamente por esta hora de una conversación muy, muy, muy buena. Y no sé si una última cosita que quieras decir para entonces culminar. No, yo no quisiera agregar algo más allá de lo que tú has expresado al final. Somos llamados a ser sal y luz de este mundo. Y si la sal no sala, no sirve para nada. Y si Echada. la luz no ilumina, tampoco sirve para nada. Ajá. Es decir, no hay términos medios. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte fue muy concreto. Sí. Y por eso es importante lo que tú decías. Creo yo que hay que volver al Evangelio, pero no de una denominación, no de una confesión, Mm, al Evangelio de Jesucristo. Cuando volvemos al amen. Jesucristo, entendemos cuál es nuestra responsabilidad como discípulos del Señor. Sobre todo en un mundo donde estamos tan preocupados por el éxito, las ganancias y el poder. Mm, No es malo,
Pero no se olviden nunca que quien prometió éxito y poder fue Satanás al tentar a Jesús. Mm, Lo que prometió el Señor Jesucristo es, ciertamente, de mi copa beberé, como un símbolo de metáfora del sufrimiento. Es más, mm, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Por eso, tomen su cruz y síganme, lo que están dispuestos a padecer por una causa justa. mm. Y las promesas del Señor son, ciertamente, en este mundo tendréis, o tendrán, para usar la Reina Valera 60, tendrán aflicción. Entonces, Sí. cuidado cuando nos desenfocamos del verdadero sentido del cristianismo. ¿Por Mm, qué? Porque el éxito del cristiano se da por lo que él ha hecho en nuestra vida y el ujú. éxito eterna. Así que no configuremos el éxito momentáneo. Con esto no estoy diciendo no emprenda, no trabaje, Claro, para, claro. pero hay que darle el justo y correcto sentido de qué estamos entendiendo como éxito. Y yo Mm, espero, como diría Tim Keller, que no sean esas fábricas de ídolos que nos están mm. apartando del verdadero sentido de lo que implica ser un discípulo del Señor. Excelente. Bueno, mi hermano, un abrazo a la distancia. Sé que espero en verdad poder tenerte nuevamente y hablar un poquito más de otros temas. Así que gracias a todos por los que se conectaron y denle compartir que a las personas que ustedes crean que van a poder sacarle provecho a esto, compártenlo para que así pueda bendecir a otra persona. Muchas bendiciones y nos vemos entonces. Bye bye.